a todos, en el tutorial de hoy, como ya habéis visto, vamos a estar haciendo este chibi del personaje de Jade del manga de Payback. Pero antes de dar paso al vídeo, os quiero contar un par de cositas. Desde que salió el tutorial de la máscara de BJ Alex, que os la dejo por aquí, me habéis propuesto bastantes cositas para hacer de manguas BL, es decir, de mangas yaoi, pero es un poco complicado traducirlo a vídeos porque al final, trama... Sí que tienen trama, pero ya me entendéis, no tienen elementos representativos. Y algunas veces lo que me proponéis es tan concreto y lo buscaría tan poca gente por YouTube que es que no me saldría a cuenta para el canal. Porque hacer la percha que sale en el capítulo 17 de Lucky Paradise, pues no tiene sentido. Pero lo que sí que puedo hacer son chibis como estos. Así que pensando en chibis decidí hacer el chibi de uno de mis manguas favoritos actualmente, que es el de Payback. Y para poneros en un poco de contexto para los que no lo sepáis, Payback parte de una novela escrita por Samk, os lo dejo escrito por aquí. Que yo sepa tiene dos partes seguro, la de Payback y la de Payoff, no sé si alguna más. Y actualmente está siendo dibujada por Fujo King, que también es autor pues, de otras obras que me gustan del género. Se publica en Boomtoon en coreano y en Lezhin, yo lo estoy leyendo en inglés, seguramente también está en otros idiomas, van un poco más atrasados, pero vale la pena, a mí me está gustando muchísimo. Dicho esto, dejad que me ponga seria un minutito muy rápido, y es que a ver, yo no trabajo gratis, vosotros y vosotras no trabajáis gratis, no tienen por qué hacerlo los autores. Cualquier comentario en mi cajita de descripción que se refiera a páginas de lectura ilegales será sistemáticamente eliminado. Creo que todos somos lo suficientemente adultos como para que yo no tenga que explicar el porqué, y algo que a mí me da muchísima rabia es lo poco que se valora el arte hoy en día, entonces van a ser eliminados todos. Dicho esto, así muy rápido, el personaje se le parece en el blanco del ojo, no tiene blanco, en el hoyuelo y poco más, y en el traje sí, pero poco más. Me di cuenta mientras estaba haciendo el personaje que hacer 54.643 tiras de pelo que tiene el dibujo era irreal, hacerlo con fieltro. Y además el color es que no lo encontraba, porque no es ni negro, no es ni gris, y entonces, bueno, pues nos lo hemos inventado un poquito, pero no pasa nada porque está hecho con mucho cariño. Así que si lo queréis ver o queréis sacar ideas para otros chibis, vamos a ello. Iniciaremos con la base del chibi. Os dejo en la cajita de descripción un link al vídeo del chibi de Mikey, donde os explico el paso a paso para hacer estas bases con las que poder trabajar. Bien, supongamos que ya tenemos el lienzo en blanco, así que nos toca coser la ropita antes de colocar la cabeza y preparar las facciones. Lo más fácil es vestirlo por los pies. En una hoja en blanco vamos a usar el patrón de la base del muñeco para reseguir la parte inferior. Tan solo deberemos marcar un margen de 5 milímetros alrededor de la zona para dejar listo el patrón para las botas. Continuemos. Para los pantalones también necesitamos el contorno inferior de la base. Lo único que deberemos hacer es dibujar, dejando un margen de costura de 1 centímetro, la forma de los pantalones que vestirá nuestro chibi. Sigamos ahora con el torso y los brazos para realizar el patrón de la camisa. Como veis, estamos repitiendo el mismo proceso continuamente y es que son piezas fáciles de conseguir. No olvidéis de marcar las mangas y los márgenes de costura. Por último, repitamos una vez más la base del torso y sus brazos. Ahora tan solo nos queda dibujar la hormilla de forma bien simple. Conseguir los patrones de lo que será la ropa del chibi nos ha llevado unos 10 minutos. Así que aquí tenemos todas las piezas ya dibujadas y el siguiente paso será tomar unas tijeras para recortar. ¡Listo! Es momento de pensar en las telas. De nuevo, iniciaremos por las botas. La tela que yo usaré es de unos leggings que ya me van pequeños. Aprovecharé una de las piernas, donde la tela ya es doble, para colocar el patrón por encima con unos alfileres. Pero la textura que me interesa es la del exterior, así que para coser necesito que el revés de la tela esté por fuera. Así que giramos, colocamos alfileres y a por las puntadas.
Yo usaré una máquina de coser, pero podríais hacerlo a mano. Estoy marcándoos ahora en pantalla con un permanente las puntadas que haré. Y aquí, fuera de foco, ya tengo listas las puntadas. Como veis, cosí por encima del papel y es un truquito que suelo usar cuando la tela se engancha en la aguja. Ahora sí que usaré unas tijeras para cortar justo en el margen que le dimos y también arrancaré con cuidado el papel que quedó pegado. Tras darle la vuelta a la tela ya las tenemos listas y se las podemos vestir. Turno de los pantalones. De nuevo, la tela que usaré la tenía en un montón de retales de piezas viejas. En este caso no me va a interesar la parte brillante, que sería la buena del tejido, sino que me gustó la interior con textura y más mate. Doblaremos dejando la parte buena en el interior y para que nada se mueva colocaremos unos alfileres. Luego, por encima, el patrón de los pantalones y reseguiremos su contorno usando un bolígrafo. A cortar. Dejad que os marque la zona por la que pasarán las puntadas de la máquina de coser, o si lo hacéis a mano también vale. Aquí tenemos la primera prueba, a la que hice un borde para la cintura y a la cual toca dar la vuelta para ponérsela al muñeco. La idea es comprobar que todo se ajusta perfectamente, que no tenemos que entrar más las puntadas y también doblegar el bajo de los pantalones a la altura en la que queramos dejarlos definitivamente. Tras cortar y coser, les daremos la vuelta de nuevo y se los colocaremos, si todo va bien, de forma definitiva. Nos toca la camisa y los patrones que forman parte de ella, ya divididos, son las mangas, la espalda y las solapas que cierran esta prenda. Elegí una tela negra de hilo, que era lo único que tenía disponible en casa, y con una tiza, tras doblar el tejido, coloqué alfileres y marqué las mangas. En un trozo restante y sin doblar, tracé la silueta de las demás piezas con una tiza. Y ahora tijeras y a cortar. Bien, las solapas van por encima de la espalda y tan solo coseremos en los hombros y en la parte inferior un poquito, dejando hueco para las mangas. Y las mangas, tras cerrarlas por la parte inferior, justo en la línea de puntitos discontinua, se coserán alrededor del espacio que dejamos en el cuerpo. El rectángulo que veis solo era un experimento para el cuello. Tras pasar la prenda por la máquina de coser, aquí la tenemos, así que démosle la vuelta y pongámosela al cuerpo del muñeco. Me doy cuenta editando que el color negro no se aprecia en absoluto en pantalla, lo siento muchísimo, pero básicamente lo que hice fue tomar hilo y aguja para literalmente coser la camisa en su sitio y que no se saliera de dentro de los pantalones. También cosí la parte frontal donde se cerrarían los botones. Ahora ya le podemos subir los pantalones hasta la cintura y también, solo por si acaso y si queremos, coserlos en su sitio para evitar accidentes. Tan solo nos queda la armilla, para la que usaré la misma tela gris de los pantalones. Sobre la tela y usando la base, tal y como veis, dibujaré a mano alzada primero lo que sería la pieza para la espalda. A continuación, recortaré una de las solapas y la trazaré 2 veces para lo que sería la parte frontal. Así que cuando tengamos las partes, unas tijeras y a cortar. Tras encarar el diestro de la tela, coseremos un poco los hombros y la parte de la cintura, dejando hueco para meter los brazos. Aquí lo tenemos. Y tras dar la vuelta, ya lo podemos colocar y coser la parte frontal solapando uno de los costados. Yo creo que queda bastante bien, pero le falta el detalle de los botoncitos. Dichos botones, en mi caso, no son más que pegatinas de plástico con volumen que compré en algún bazar, creo, las cuales voy a pegar sobre la tela usando un puntito de silicona caliente. Listo, hemos terminado la ropa. Perfecto, ya tenemos por una parte el cuerpo del chibi ya vestido al completo y por otra parte la base de la cabeza lista para empezar. Comenzaremos cosiendo ambas partes
y para ello usaré una puntada invisible. Os recomiendo buscar en YouTube tutoriales de cómo hacer puntadas invisibles que se usan de forma común para cerrar peluches y así evitar que se vean las costuras. Yo esta parte la paso a cámara rápida ya que no hay mucho que pueda contar. Con la base preparada, a mí personalmente lo que me gusta es iniciar con el pelo y dejar las facciones para lo último. Así que vayamos con el proceso, que es largo, tedioso y un poco pesado. Lo primero serán los mechones que cubren la nuca, ya que no me agrada dejarla al descubierto. Lo que haré será medir el espacio que va de oreja a oreja para trazarlo sobre una hoja de papel en blanco. Y aquí nos llega la parte artística, por la que vamos a dibujar mechones de pelo bastante aleatorios. Cuando estemos conformes con el resultado, podemos tomar unas tijeras y cortar. Y a continuación, colocarlas sobre el fieltro negro de nuestra elección para trazar los contornos con una tiza. Seguidamente cortamos estas piezas y ya podemos comenzar a coser. Pero es importante que antes de ello las coloquemos por encima de la cabeza, fijas con alfileres, para saber exactamente dónde las queremos situar y cómo quedará mejor. Con hilo negro iniciaré con unas puntadas muy simples, porque en realidad no se va a ver nada, pero de nuevo siento si no se aprecia demasiado lo que hago en cámara. Lo que toca es coser con mucha paciencia todas estas piezas en la zona de la nuca. A continuación, lo que me gusta hacer es trabajar con el flequillo y para ello toca dibujar de nuevo. Lo que hago es trazar la silueta de la base de la cara para tener una referencia del tamaño y sobre esta y con buenas imágenes de referencia comienzo a pensar en la forma del flequillo. En este caso, y debido a los 54.654 trazos que tiene el pelo, sinceramente me lo terminé inventando muy fuerte, por lo que no me hagáis mucho caso. Tras recortar y probar estas piezas, si es que se le pueden llamar así, me tocó pasarlas a fieltro negro. Bueno, en realidad, como veis, me inventé un montón de formas aleatorias con las que poder trabajar cómodamente. Y toca, una por una, tratar de buscar su posición en la cabeza, probando direcciones, fijando con alfileres, modificando, doblando, solapando. Es todo un trabajazo, pero no se puede coser nada de forma definitiva hasta que no sabes dónde lo colocarás, para no arrepentirte más adelante. Y nada, ahora sí que es necesario poner una peli de fondo, buena música o algo para distraerte, porque lo que queda es tomar hilo y aguja para coser literalmente una a una todas estas piezas de fieltro a la cabeza. Listo. Así lo dejé, aunque por la luz no se aprecian mucho los detalles. Y por fin, lo último serán las facciones. Tomaremos una hoja en blanco y de nuevo reseguiremos la silueta de la cara. Ahora, lápiz en mano y con buenas imágenes de referencia, vamos a tratar de imitar su ceja y uno de sus ojos a escala conforme la base, dándole un aspecto un poco más chibi que no en el original. Yo me quedé con esto. Tras comprobar que estamos conformes aproximadamente con lo que hicimos, podemos cortar por un lado la ceja y por otro el iris y comprobamos de nuevo. Bien, la ceja la marqué y recorté en un trozo de fieltro negro y poco a poco lo fui ajustando al tamaño de la cara, haciéndola más corta para que encajara de forma correcta. Con los ojos tuve un poco de duda, y es que de los colores disponibles y parecidos al original, encontraba el azul celeste demasiado vibrante y el gris demasiado gris, así que lo intenté con ambos. Decidí que el azul era demasiado potente y elegí el otro, al que le falta la pupila y un poco de sombras. ¿Cómo hacerlo? Fácil, pincel y pintura acrílica. Con gris oscuro hice un degradado para darle un poquito más de interés al resultado final
y con un palillo y pintura negra marqué de forma muy simple la pupila central. A menudo os podéis encontrar que el fieltro se ensucia y la forma más fácil de arreglarlo es pasarle un rodillo de estos pegajosos, de los típicos que se usan para quitar la ropa, pues los pelos del perro. Mejor. Ahora sí, le buscamos su posición, la que queramos en el rostro, y lo podemos pegar con un poco de silicona caliente perfectamente, pero las cejas todavía no. Lo último ya es bordar los detalles del ojo. Para ello yo uso hilo negro de bordar y una aguja bien grande. Inserto por la nuca el hilo para que el nudo quede escondido y comienzo a bordar literalmente lo que dibujamos sobre el muñeco. Podéis hacer estos detalles tan gruesos o tan finos como queráis, pero es importante que sean más o menos simétricos. Como veis, el resultado final va a depender un poco de las habilidades de cada uno. Y sí, el nudo también lo escondo detrás de la nuca. Para continuar, lo que hice es buscar una posición que me gustara para las cejas y las pegué con silicona caliente, claro. Lo último será la boquita y marcarle, si queremos, el hoyuelo. Finalmente, esto es todo. Espero que os haya gustado este tutorial, que lo podáis poner en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!